en el sentido de que si deciden dejar 3 grabaciones para el martes y las tareas, cosas por el estilo, honestamente no te va a servir. O sea, no es por mala onda, simplemente creo que no te sirve. Tampoco te va a servir como material de fin de semana antes del examen. La idea es, para que esto tenga éxito, que vayan de súper poquito en poquito. O sea, lo que hoy te voy a enseñar es poquito, literalmente. Va a ser 3, 4 conceptos importantes que si los tienes bien, buenísimo. Mañana otros 3, 4 conceptos y así de poquito en poquito con las tareas que te vayan mandando, que tampoco quiero abusar, no te voy a dejar tareas de 50 preguntas, van a ser tareas chiquitas tipo quiz, como para ver, le agarraste estos 3 conceptos que te enseñé hoy. Este, y si sí, pues vas avanzando de poquito. Si quieres aplicar eso de poquito en poquito el viernes, sábado y domingo de la siguiente semana, no te va a servir, o sea, bueno, entonces, lo peor que, o sea, lo más tardado que puedan llegar a hacerse es que deban 2 grabaciones, es decir, si no viste la de hoy y la del lunes, ya te atrasaste, o mínimo ten una o menos una clase ahí, de atraso, pero no más de 2, porfa. Entonces, igual comentarles que cualquier tipo de duda, estoy abierto. Por el tema de que tenemos un calendario un poco apretado, que son una semana, un poquito más menos, me gustaría que las dudas me escriban en privado. O sea, ¿por qué? Porque si le dedico a una persona una duda en clase, me pueden preguntar al momento de que, oye, no entendí esto. Pero tipo, hiciste un ejercicio en clase o algo en tu examen que no entendiste, que para no atrasar a todo el grupo con una duda particular, agradecería si me escriben en privado y tienen mi número de WhatsApp, en el sentido de que, oye, hace un mes hice esto y no me salió, o haciendo esta tarea no me salió esto, y con gusto los atiendo, ¿vale? Entonces, pero repito, cualquier duda solo levanten su micrófono y pregúntenme, no tienen que levantar la mano, nada de eso, solo pregunten. Entonces, bueno, empecemos sin más por hablar de conceptos iniciales súper importantes. Lo padre de CO3 y que nos ayuda para el macro repaso, que realmente son 3 temas. O sea, no estoy diciendo que son 3 temas, realmente sí, en general, son muchos, ¿no? Pero podemos englobar en 3 casitas. El tema de teoría del consumidor marshalliano, el tema compensado y el tema de producción. Entonces, realmente son 3, y lo padre es que los 3 modelos usan la misma base. Entonces, teniendo bien esta base, todo te va a salir bien. Ahora, si ya llegaron a estas alturas del final, ya sea con muy mala o muy buena calificación, muchos de estos conceptos que voy a ver hoy se te van a hacer muy, familiares. Entonces, la utilidad total, como hemos visto en otras ocasiones, representa nada más y nada menos que el bienestar, la felicidad de una persona, ¿no? Eh, Esta felicidad que acabamos de definir como una medida de felicidad, la utilidad total, no es comparable, no es realmente una medida que podamos utilizar como individuos para concluir cosas. Es decir, esta función de utilidad de X y Y te dice que es una Cobb-Douglas X por Y, me la superinventé, ¿no? Ahora, el hecho que esté multiplicada es lo que lo hace Cobb-Douglas, ya las veremos en un ratito, pero suponiendo que consume 2 de X y 4 Y, pues las multiplicas y te da una utilidad de 8. O sea, esto es cuando te dicen cuánto es la utilidad de la persona, ¿no? Sustituyes los valores en la función de utilidad y te da la utilidad de 8. Ahora, que nos dé utilidad de 8 no significa absolutamente nada, pero nada, ni para mí ni para ti. Es decir, que para mí este platillo tengo un 8 de calificación y no sé, para Oscar tengo un 10 de calificación, no significa que a Oscar le guste más. Significa que en la escala de medición de Oscar es un 10. 10/100, 10/10. No sabemos. Ahora, no sé si Oscar cualquier alimento le guste o sea muy picky con la comida. En una de esas, a todo le pone 10. Y en una de esas, para mí, ponerle un 8 a un alimento es muy alta calificación. Entonces, sujeto a eso, ¿a quién le gustó más el platillo? ¿A Oscar o a mí? ¿Qué creían? Pues es medio relativo, ¿no? O sea, por lo que Claro, acabas de decir. claro, entonces quiero que concluyan conmigo que la utilidad total es totalmente un objeto relativo.
Ok, esto va a tomar mucha importancia ya que llegamos a teoría del productor. Aquí sí, en teoría del productor, tercer parcial sí va a importar. Entonces, básicamente la utilidad total de este individuo es de 8 al consumir 2 unidades y 4 de X y Y respectivamente. ¿Qué es la marginal? La utilidad marginal, por su parte, es la derivada de la función con respecto a X. La de X, ¿no? La derivada de X. Si te pidieran la utilidad marginal de Y, pues es con respecto a Y. Si esa derivada nos da un bien positivo, es un bien, es algo bueno. Si la derivada llegase a darte cero, decimos que es neutro. Y si la derivada llegase a darte un signo negativo, diremos que es un mal. ¿Ok? Por lo tanto, esta, por ejemplo, la derivada de x, ¿cuánto sería? Pues y, ¿no? Ajá, ya. Y la derivada de y sería x. Te dio positivos, por lo tanto, dirías que estos son bienes. Así de simple. ¿Ok? ¿Para qué nos va a servir? Claramente la TMS, tasa marginal de sustitución, y aquí ven una serie de detalles que seguramente les importa mucho porque como que cargan con esta cruz todo el semestre el tema del negativo, ahorita hablo de él. La tasa marginal de sustitución, por definición, es cuántas unidades de Y sacrifico por una más de X. Es decir, la TMS es la pendiente de la curva de indiferencia y te explico la definición aquí. Tú estabas en el punto A con 10 y 10. Buenísimo. Si decides consumir una más de X, tendrás pues, de 10 a 11. Y en este ejemplo te mueves a 7. Por una más de X, ¿cuántas de Y pierdes? 3. La TMS en esta región es de 3. Y el negativo porque pierdes 3. ¿Ok? Entonces, la TMS básicamente es la pendiente de esa curva de indiferencia. Ahora, lo importante, ¿cómo se saca? Es la derivada de X entre la derivada de Y, en negativo. Ahora, si en el examen nos piden saca la TMS, se tiene que calcular con negativo, porque la TMS es en menos, ¿no? Sin embargo, a la hora que uses la TMS para sacar los óptimos, que vamos a ver más adelante, ¿se acuerdan que hacemos TMS igual a precios relativos? Ahí no le ponemos el menos. Más adelante van a ver por qué. Porque aquí también tiene un menos. Entonces, como menos y menos se terminan cancelando. Entonces, en pocas palabras, lo que necesito que sepan es que en TMS, si te lo preguntan así tal cual, güey, dame la TMS, sí se le pone el menos. Pero si la pregunta es, saca el óptimo, o sea, si vas a utilizar matemáticamente el concepto de TMS, nunca le pongas el menos. ¿Ok? Va. ¿Alguien tiene alguna pregunta al momento? Ya, tantito. ¿Podrías regresarte Dime. rapidísimo a la diapositiva de utilidad marginal? Solo para Sí, terminar de copiar algo. sí, claro. ¿Sabes? Igual se los voy a hacer llegar, por si alguno de ustedes no quiere copiar, se los voy a hacer llegar al final de la clase. Igual se les va a habilitar la grabación a quien no importa que hayan venido o no, si lo quieren volver a ver, se les va a habilitar la grabación. Y si algún amigo de ustedes quiere unirse, que me escriba, todavía se pueden unir y se les habilita también las grabaciones. Entonces, bueno, ¿qué es la utilidad? O sea, la función de utilidad o la curva de indiferencia que acabamos de describir aquí con la TMS. Ven que la TMS quedamos que es la pendiente de la curva de indiferencia, que es esta de acá. ¿Qué es una curva de indiferencia? ¿Qué le suena la palabra de indiferencia? ¿Qué es indiferente? Que te da lo mismo, ¿no? O Claro, sea, te da no te exactamente lo importa. mismo. Bien, Ujú. entonces el hecho que te dé lo mismo significa que tu felicidad no cambia. Es decir, esta persona que se encontraba en 10 y 10 y decide moverse a 11 y 7, se sigue ubicando en la curva nivel 10, que el 10 nos vale, ¿no? Puede ser bueno o malo, no sé, pero está en la curva nivel 10. Eso significa que está indiferente entre A y B, y también probablemente C y D y E y F. Cualquier punto sobre la misma curva de indiferencia te va a dar la misma utilidad. Por eso se le llama
curva de indiferencia. Es una serie de canastas que se encuentran sobre la misma curva que te da la misma felicidad. Si deseas más felicidad, ¿qué hay que hacer? ¡Pum! Moverse a una nueva. Esta es la 11 y probablemente hay una 12 y ahora la 13 y en lo sucesivo hasta el infinito. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué propiedades tiene esta curva de indiferencia? Esto le voy a pisar un poquitito porque realmente al final no te van a preguntar propiedades, pero es bueno que lo sepan. Las curvas de indiferencia son un mapa denso en las áreas positivas. ¿A qué me refiero con esto? ¿Se acuerdan que son cuadrantes? Hablo de que se encuentran por aquí. ¿Por qué? Porque estás de acuerdo que no puedo consumir menos y y menos x. No puedo consumir menos 3 cafés o menos 2 pasteles. Pues no puedo. Entonces se va a situar en esta región. Esto significa, lo del denso, que hay una infinidad de curvas. ¿Ven que aquí está la 10 y la 11? La gente suele pensar que no hay nada entre ellas. Si le haces un super zoom, va a estar la 10.5. Y si le hacemos un zoom aquí, va a estar la 10.3. Y si le sigues haciendo zoom, va a estar la 10.1, la 10.0001. Ya no me deja más, pero literalmente están pegadas unas con otras. O sea, hay infinidad de curvas, ¿no? Eso significa que es un mapa denso. Segunda propiedad, no se cruzan. Si se cruzaran, se rompería transitividad. ¿Qué es transitividad? Que si A es mayor que B y B es mayor que C, técnicamente hablando, A debería ser mayor que C, ¿no? Esto es una propiedad, es importante, ¿no? Me gustan las peras sobre las manzanas, la manzana sobre la piña, pues la pera sobre la piña, ¿no? Si se cruzaran, se rompería, porque ve, en este caso estoy diciendo que A es mayor, porque es 11, que B, porque B se encuentra en la 10. Entonces, en este caso estoy diciendo que A es mayor que B y B es mayor o igual que C. Pregunto. Sería igual porque están en la misma curva. Bien, entonces B igual que C, pero también A y C están en la misma, entonces técnicamente hablando, si fuera transitivo, A mayor que B, pues A mayor que C, ¿no? Si se cumpliera esto, pero no es así. A está en la misma que C, están en la misma curva, entonces realmente A es igual que C. Entonces aquí rompiste con transitividad. No tiene sentido que se crucen las curvas de indiferencia. Nunca va a pasar. Y 3, continuas. Nunca te va a pasar que sea algo así. Perdón. Entonces, son continuas en el largo tiempo o en los amplios consumos de X y Y. Nunca va a haber un loop ahí o alguna especie, una laguna, ¿no? En donde no se cumple. Entonces, bueno, características. Esta sí nos importa. Lo anterior era propiedades, esto es característica. Monotonía, la primera característica de una curva de indiferencia. En parcial 1 muchos les costaba sacar esto, pero es muy fácil. Hay 3 tipos de monotonía. Estricta fuerte, la débil o la no monótona. Estricta fuerte, monotonía estricta fuerte, es que si sube X, con que suba X, soy más feliz. Con que suba Y, soy más feliz. O si suben las dos, soy más feliz. O sea, dame de lo que sea y soy más feliz. Solo X, solo Y, o de todo, güey, échamelo. ¿Cómo voy a saber si eres estrictamente monótono? Ambas derivadas, tanto la de X como la de Y, son positivas. Literalmente tú derivas la función de utilidad, si las dos te dan, no hay negativos ahí, no en la utilidad, sino en la derivada. Si en las derivadas están positivas, a todo dar. Es estricta. Sin embargo, ser monótono débil es distinto. Monótono débil es que forzosamente necesitas de X y de Y para ser más feliz. ¿Cuál es la diferencia?
Que en el estricto, con que te dé X, solo X, o con que te dé solo Y, eres más feliz. Aquí tienen que estar los dos. Muy diferente. Aquí hay casos, esa es la ventaja que tienes tú, que los indiferentes y las funciones complementos perfectos son aquellas que van a ser monótonas débiles. Una función indiferente sería esta. Vean, esta función solo depende de Y. Por lo tanto, si yo derivara respecto a X, ¿qué me quedaría? 0. 0. Eso es ser indiferente. Ese tipo de funciones, cuando una utilidad marginal te dé 0, la que sea, X y Y, si te da 0, vámonos. Es monotonía débil. Complementos perfectos es la que se ve el mínimo de tal y tal. 3x, y, x, y, un medio de x, 4y, etc. Y la no monótona es cuando una derivada, con que una derivada te dé menos, negativo, va a ser no monótona. ¿Ok? Entonces, así como sacamos los tres tipos de monotonía en una función de utilidad. ¿Cómo te van a preguntar? ¿Esta función de utilidad es monótona, débil, estricta o no monótona? Tan, tan. Aplicas esto o estos, ves en qué caso estás y listo. ¿Va? Convexidad. Y aquí voy a hacer un micro paréntesis matemático. No es lo mismo hablar de gráficas convexas, gráficas cóncavas, que convexidad económica. No es lo mismo. Lo que voy a decir ahorita es puro mate. ¿Ok? Entonces, la convexidad matemática son las gráficas que se ven así, como que una lunita dándole la espalda al origen. ¿Cómo saber si la función de utilidad se grafica así? Nos pasa mucho, bueno, a mí me pasaba y no sé si ustedes, pero me tardé mucho en captar cómo graficar. Nunca, por alguna extraña razón, me costaba mucho cuando yo era estudiante. Y tal vez algunos no, pero recuerdo que a mucha gente sí. Si la TMS tiene la función y arriba y x abajo, se grafica así. Y es más simple de lo que parece. A mayor x, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mientras el número de abajo de una fracción se hace más grande, ¿qué le pasa a toda la fracción? Se hace más chica, ¿no? Y vean, pasó de ser pendiente infinita a pendiente cero. Conforme aumentas la x, la pendiente se va haciendo más chiquita. Es decir, cuando la TMS te queda en este formato, se dice que es convexa. Si la TMS te queda la x por encima y la y por abajo, es una función cóncava, es decir, no convexa. Matemáticamente hablando. Pasemos ahora a ver la económica, que es la que nos preguntan en el examen. Pero curiosamente para sacarla es necesarísimo poder graficar. Si no sabes graficar, te cuesta la vida. Entonces veamos. Aquí una serie de reglas, step by step. Y repito, todo esto te lo voy a hacer llegar al finalizar la clase. La estricta o la convexidad fuerte, para saberla, simplemente me la vas a graficar, es lo que te acabo de enseñar arriba. ¿Cómo saber cómo graficar? Ves la TMS, y entre X o X entre Y. Paso 2, ver hacia dónde crece la utilidad. ¿Y a qué me refiero con hacia dónde crece la utilidad? ¿Quién me puede ayudar? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, ¿a qué me refiero con ver hacia dónde crece la utilidad? Podría ser cuando las curvas de indiferencia van si hacia afuera o hacia adentro. Claro, totalmente. Y eso representa si son bienes o males. Es decir, si fueran males, pues tu utilidad va a crecer hacia el cero. Si X es un bien y Y es un mal, pues la utilidad va a crecer para acá. Si Y fuera el bueno y X el malo, la utilidad crece para allá. Si ambos son bienes, pues para allá.
A eso me refiero con ver hacia dónde crece la utilidad del TAN. O sea, graficas, ver hacia dónde crece la utilidad, o sea, la naturaleza de los bienes, ver si son buenos, malos, indiferentes, ¿no? Y vas a colocar una tapa al topper. Suena súper raro lo que te estoy diciendo, dame chance de llegar a un ejemplo y lo vas a ver. Y concluyes. Sin más, pasamos a ver un ejemplo. ¿Te late? Mira. Te doy esta función de utilidad. La derivada de x sería 3, porque bajo el 3, x a la 3 menos 1, que es el 2, por y. Si alguno de esto, de lo que estoy diciendo, no te queda claro, interrúmpeme. No tiene nada de pena ni de flojera. O sea, solo dime, no he entendido dónde salió el 3, el 2, etc. La derivada de y, se va a la y. Te queda solo x cúbica. ¿Qué pasa con el cuadrado y el cúbico? Se cancelan, quedándonos x solita y el 3y por encima. Tan, tan. Pregunta. ¿Se graficaría así o así? Izquierda, derecha. Como la primera, porque la X está abajo. Pues es Buenísimo. convexa. Entonces, ya sabes que se grafica así. Vientos. Se acabó. Paso 1, check. Nada difícil. O sea, literalmente nada difícil al momento. Entonces, lo graficas. Listo. Segunda pregunta. ¿Las derivadas nos dieron positivas o negativas? Positivas. Claro, Positivas. ¿son bienes o son males? Vale. Son bienes. Bienes. Entonces la utilidad crece hacia afuera. Listo. Por lo tanto, junto a la flecha le ponemos contorno superior. ¿Por qué contorno o conjunto superior? Porque la utilidad crece para allá. Es como el área buena, el contorno superior. Y aquí es donde viene la cosa rara que les dije. Le pones una tapa al topper. Y suena súper raro pero tiene sentido. Imagínate que esto es un bowl de palomitas, así delicioso. Te vas a sentar a ver Netflix y traes tu bowl de palomitas con mantequilla delicioso. Y le pones una tapa. Pum. Esa tapa se encuentra cerca o no cerca del contorno superior. Pues cerca, ¿no? Por lo tanto, viene la conclusión. Si la tapa está en el contorno superior, sí es convexa. ¿Ok? Veamos un ejemplo en el que no. Vean esta. Suponiendo que te dan esta TMS, ya la que sea, ¿no? Cualquier función de utilidad, pero la TMS te da esto. Y a veces en el examen no te dan la función, sino que solo te dan la TMS. Y pregunto, la Y está abajo, se grafica así, ¿no? Segunda pregunta. ¿Son bienes o son males? Fíjate en los signos de esta X y esta Y. También son bienes. Bienes, entonces la utilidad crece para allá, contorno superior. Y le pongo una tapa a mi topper, esta, azul. ¿Esa tapa está en el contorno superior o se encontró abajo? Abajo. Claro, no está en el contorno superior, por lo tanto, no es convexa. La conclusión era esto, que si la tapa, esta línea, se encuentra cerca del contorno superior, sí es convexa. Si esa tapita, esta línea que estoy poniendo imaginaria, obviamente no tiene esa línea, la curva, ¿no? Si esa línea se encuentra en el contorno inferior, ¿qué es? El inicio de tu flecha. Literalmente donde empieza la flecha. Aquí estás en el contorno superior, aquí estás en el conjunto o contorno inferior. Las conclusiones aquí. Entonces, vean lo fácil que es. Llevas a cabo tus 4 pasitos y listo. Importante saber graficar, como te acabo de enseñar hace unos pasos arriba. ¿Va? Monotonía débil. Esta no tienes que hacer nada, son casos. Sustitutos y complementos perfectos van a ser monótonos débiles. ¿Cómo ubicas una función sustituto? Es la suma de x y y sin exponentes. Puede tener los números que quieras aquí, 3, 4, 1.750.000, pero x y y están a la 1.
y sumándose. Esos son sustitutos perfectos. Y sin pensarlo, es monótona débil. Perdón, convexidad débil. Estamos en este tema, ¿no? Complementos, que es la del min, también va a ser débil. ¿Sale? Importante, fíjate, convexidad débil, complementos. Monotonía débil, complementos. O sea, hay una reglita por ahí como que complementos es débil tanto monótona como en convexidad. No olviden eso. Y último característica, la homoteticidad, que curiosamente, tal vez a algunos de ustedes les suene esto, en todo primer parcial varios alumnos decían, no, es que quitaron homoteticidad, no viene. No te lo van a preguntar tal cual, así de, dime si eso no es homotética, si lo quitaron. Sin embargo, varios temas, desde Slotsky, literalmente, que vamos a ver después, si no sabes qué es homotético, no vas a poder responder. O sea, es necesario saber homoteticidad no para responder preguntas de homoteticidad, sino para responder preguntas de otros temas. Porque homoteticidad va a implicar muchas cosas, pero muchas. Desde elasticidades, desde propiedades, desde Slotsky, desde teoría del productor. Saber homoteticidad te va a saber ahorrar muchísimas cosas. Es una teoría muy importante. ¿Qué es ser homotético? Homotético es que si hay una línea que sale del origen, literalmente la línea como la quieras imaginar, en todos los puntos donde cruza con la curva de indiferencia va a tener la misma inclinación. Esto es homotético, es decir, que las líneas son perfectamente paralelas. No homotético, sí homotético. Lo no homotético es como que se abre, como un, ¿cómo se llama? Como un abanico. No tienen la misma pendiente aquí, aquí y aquí. Como que se va parando, ¿no? En cambio aquí ve, yo pongo una línea, misma inclinación en todos los puntos. Sí homotético, no homotético. Las funciones que de cajón siempre serán homotéticas, sustitutos y complementos. Pase lo que pase, esas siempre son homotéticas. Las demás habrá que checar la TMS. Y muy fácil. La TMS tiene que seguir este formato. Es decir, beta por y entre x a la alfa. Entonces yo pregunto, esta de por aquí, 5y entre x a la menos 2, ¿es o no es homotética? ¿Qué dirían ustedes? Que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque mm, Porque cumple con la fórmula. Beta vale 5, pues sí. y, pues y, x y alfa vale menos 2. Entonces, primera conclusión, alfa puede valer menos lo que quiera. Alfa puede valer positivo, negativo, beta también. Es homotética. Comparado con esto, aquí se me confunden. Dicen, güey, sí, beta es 5, cuadrado, pues el alfa. Pero aquí la x está volteada con la y. No es homotética. Sí es. ¿Por qué? Porque x entre y a la 2 es lo mismo que y entre x a la menos 2. Concepto matemático muy importante. Tú cuando inviertes las variables, puedes hacerlo, no más que volteas o conviertes el signo de positivo a negativo o viceversa, ¿no? El chiste es que esto, no importa que la x esté arriba o abajo, pueden estar arriba o abajo como quieras, no importa, porque lo único que está cambiando es el exponente. ¿Sí lo ven? Para ver que algo no es homotético es así. Básicamente, y está a la 1 y x está al cubo. Y al cuadrado, x a la 1. En pocas palabras, buscar una TMS con x e y elevados al mismo
exponente. Si X y Y están elevados en distintos exponentes, pues no va a ser homotética. Si están elevados al mismo exponente, como puedes ver estas de acá, sí va a ser homotética. ¿Ok? Y vean la importancia, ok, no te van a preguntar homoteticidad, pero esto o esto o esto va a tener una implicación en elasticidades. Muy importante. Nivel, no vas a tener que calcular elasticidades solo por saber esto. Entonces, me parece que, a pesar de que no viene tal cual una pregunta de calcular homoteticidad, poderlo usar como herramienta y ahorrarte calcular elasticidades es un paro, ¿no? Entonces creo que, digo, ya es título personal, los perjudicaron un poquito más al no verlo que al sí verlo. Entonces, bueno, sin más, hagamos unos ejemplos. X cuadrado por y al cubo. La derivada de X sería 2X por y al cubo. Esta Y se quedó tal cual. Es positiva, es un bien. La derivada de Y sería el 3. X al cuadrado se queda igual por y al cuadrado, porque 3 menos 1, y al cuadrado. Son positivas, estrictamente monótonas. ¿Cuál es la regla? Que si las dos derivadas son positivas, eres estrictamente monótono. Listo. TMS, ¿cómo se saca? Divides. 2/3 se queda como 2/3. X se va con este cuadrado, dejando la X solita abajo. Y cubo se va con este cuadrado, dejando esta Y. Se grafica, por lo tanto, así. Entonces vamos a ver, se grafica así, ¿no? La X está abajo, por lo tanto, tiene esta curvatura. Pregunta, ¿hacia dónde crece la utilidad si los dos son bienes? Hacia afuera, vaya, ¿no? O sea, hacia... Vientos. Contorno superior, contorno inferior. Le pongo una tapita al topper. ¿En qué contorno se encuentra esa tapa roja? En En el el superior. ajá. Claro. Por lo tanto, es estrictamente convexa. Y vean, Y y X, ¿están o no están elevados al mismo exponente? Sí, sí O sea, tienen. es homotética, ¿no? Claro, porque están elevados al mismo exponente, sabemos que esta función es homotética. Listo. ¿Dudas? Sí, yo tengo una. Dime. O sea, entonces, o sea, no necesariamente tenemos que hacer esta fórmula de B por Y sobre X, todo eso a la alfa. O sea, nada más Claro, es con saber si ambos, si tanto Y y X tienen el mismo exponente, y si lo tienen, exacto, sabemos que es homotética. exactamente. Ok, Literalmente, esto es una formalidad, digo, no está grave, ¿no? Es la fórmula que sigue, pero creo que, o bueno, lo que yo he visto es que los he llegado a confundir más ver esta fórmula, cuando se lo enseñaban en el ITAM, porque quieren que a huevo se parezca a esto, ¿no? Y si te voltean tantito se complica, pero aguas, con que Y y X esté elevado a la misma exponencial, es homotética, ¿va? Vientos. Entonces, sigamos. De inicio, les comento que hoy ya va a haber una primera tarea que va a tratar sobre esto precisamente, te voy a dar una tablita con 10 funciones y me vas a tener que palomear si es homotética, convexa, monótona. Entonces, se las haré llegar en el transcurso de la tarde y sería muy importante que la resuelvan hoy porque claramente mañana va a haber otra. Ahora, quiero aclarar una cosa, que hago énfasis en lo que les dije al inicio de la clase, que no se me atrasen. El curso, yo no soy de la idea de casarme con un temario. ¿A qué me refiero? Yo no soy de la idea de decir, hoy quiero abarcar hasta, voy a inventar, restricción presupuestal. ¿Por qué? Porque si yo me clavo con que hoy tengo que ver restricción presupuestal, voy a empezar a correr para llegar a eso, o si acabo antes, pues ya no tengo nada que enseñarte. Yo soy más de la idea de ir monitoreando el grupo. Es decir, conforme vayamos avanzando, pues digo que ya es miércoles y sigo en parcial 1, pues entonces meto horarios extra. No corro, sino que meto más temario, meto más horas de clase. ¿Ok? Y esa es mi forma de ver las cosas. Entonces,
¿a qué quiero llegar con esto? Que va a haber días que tal vez sea más de una hora, obviamente se les avisará con tiempo, y va a haber días que pues, tal vez vimos 2 temas importantes, entonces ese día va a haber 2 tareas. Hoy probablemente vaya a haber una tarea nada más, pero tal vez mañana, que sí veamos maximización y restricción presupuestal, y tal vez elasticidades, en una de esas mañana te tocan 2 o 3 tareas. Entonces vean lo complicado que se les va a hacer. Si no hacen la de hoy y mañana te dejo 2 tareas, pues ya fuiste. O sea, ya debes 3 tareas más la clase del martes, pues claramente no nos vamos a hacer güeyes, no las vas a hacer. Si cuando dejas una tarea pendiente, pues ya dejas de hacer todas, ¿no? Entonces, procuren hacerlas. Son tareas que no te deben tomar más de 30 a 40 minutos. La idea de este macro repaso, como les decía al inicio de la clase, es que con estas tareas, fuera de que se conectan conmigo a trabajar, puedan también estudiar. O sea, que esto sea conforme avanza la semana, sea una especie de microestudio para que no se les junte tanto y sea un viernes de estudiar 8 horas, sino 40 minutitos al día más la hora de clase, pues salga bien todo. Entonces, bueno, analicemos función por función. Rapidísimo, Dime, Oscar. rapidísimo, perdón. Cuando acabamos las tareas, ¿te las podemos mandar para que las revises o solo lo Sí, vas a hacer en no, la me clase? las tienen que mandar, me las tienen que mandar. Va. Qué bueno que lo mencionas. La manera en la que yo checo tareas es un poco distinto a lo cotidiano de te pongo una calificación. Yo soy de la idea que tú me mandas tu tarea y se sacó 5, se sacó 10. A mí no me ayuda en lo absoluto, o sea, en lo absoluto a ver cuánto te sacaste. Lo que yo hago es lo siguiente. Si hoy mando una tarea en la noche o mañana en la mañana, depende cuánto tiempo tuvieron para la tarea, les mando esa misma tarea resuelta por mí con procedimiento. O sea, un step by step, o sea, que pregunta 1 se hacía así, pregunta 2 se hacía así. La idea es que la chequen, ¿ok? No me interesa si la reprobaste o te sacaste 10. O sea, genuinamente es un dato tuyo que te va a servir a ti como comparativo. Lo que más me interesa es lo siguiente. Tú a la hora de checar la tarea y checar cuánto te sacaste, tienes que ver mi procedimiento, ¿ok? Si, voy a inventar, en la pregunta 3 la tuviste mal y solo me escribes de, oye, no entendí la 3, sin haber revisado el procedimiento, no te va a servir de absolutamente nada. ¿Por qué? Porque claramente cuando te la explique me vas a entender. O sea, chin, si no me entiendes, ¿no? No estaríamos aquí. El chiste es que una pregunta que no pudiste hacerla solo, tu primer filtro es checar en la respuesta hecha por mí y tú intentar entenderla. O sea, procesarlo mentalmente es distinto a que alguien te explique, ¿ok? Entonces, tú intentar entender la primer filtro, repito, recibes mi tarea resuelta, lo ves, las que tuviste mal, ves por qué no las tuviste mal o bien. Entonces, tú solito, un poco autodidacta, checarte las que tuviste mal. Si después de ese filtro, con toda mi respuesta, no entendiste, de que, oye, no entendí de dónde sacaste este procedimiento, porque seguramente te va a pasar, ya me escribes. Oye, vi tus respuestas de la 3 y no entiendo de dónde sacaste esta alfa o este 3, de dónde salió. Ahí sí, es un estudio a conciencia. Entonces, repito, el proceso para tareas es, la haces, me la mandas, 1. 2, revisas la tarea resuelta por mí. 3, las que no entiendas hechas por mí, me escribes por WhatsApp y vemos dudas. No sé, no hagan lo de que el sábado de la siguiente semana me manden todas sus dudas. Hoy recibo dudas de la tarea de hoy. Es un poquito para presionarlos. Mañana o un día después, si quieren, recibo dudas de la tarea de mañana y así en lo sucesivo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Nadie? Va. Todo Entonces, bien. veamos las Cobb Douglas. Estas son funciones de utilidad que X y Y se multiplican y están elevados a la alfa por beta. Alfa puede valer 1, beta puede valer 2, 3, 4, 5. Se multiplican. ¿Ok? Características. Sí y solo si alfa y beta son positivos. ¿Eh? Si se cumple esto, y es una COP, va a ser estrictamente monótona, estrictamente convexa y homotética. Y se va a graficar así. Te estoy dando una diapositiva para este tipo de Cobb Douglas para que no tengas que hacer todo esto. En caso de que te pregunten en el examen,
Nos lo ahorramos un poquito de tiempo aquí y dices, güey, es una Cobb Douglas, tas. Y ve, justo el ejemplo que hicimos era una ¿qué? Cobb Douglas. Era estrictamente monótona, era estrictamente convexa y era homotética. Listo. ¿Dudas? Bien. Fórmula de la TMS. Esta es una demostración, no es necesario que lo sepan, pero la TMS se calcula alfa entre beta por y entre x. ¿Cuál es alfa y cuál es beta? Vamos a ver. Alfa, 2. Beta, 3. Por y entre x. La TMS es 2/3 y entre x. Listo. Entonces, en esta página tienes todo lo que necesitas saber de una Cobb Douglas para sacar tu volada. Siguiente, sustitutos perfectos. Ya quedamos que sustitutos es la suma de lineales, es decir, cualquier constante por x más cualquier constante por y sumadas, exponentes a la 1, ¿no? Ok, esas sumas de lineales, que son sustitutos perfectos, van a ser estrictamente monótonas, débilmente convexas y homotéticas. Se van a graficar como líneas rectas, tipo demandas de Coulomb, ¿no? Entonces, ahí tus sustitutos. ¿Cuál va a ser la TMS? Las constantes divididas. Y te explico por qué. Si derivas x, te queda a. Si derivas y, te queda b. Esto es la utilidad marginal de x y la utilidad marginal de y. Es decir, este entre este es la TMS. Tan simple como eso. Y si aquí tuvieras un, no sé, x más 3y, la TMS sería 1/3. 1 entre 3. Listo. Todo lo que necesitas saber de sustitutos perfectos. Complementos, por su parte, son aquellas funciones que tienen el mínimo de ax, by. En pocas palabras, esta coma representa una igualdad. Y te explico por qué ahorita con un ejemplo. Esto se conoce como la recta de proporciones. Piensa, proporciones y complementos. Junta esas dos palabras. Básicamente esta recta, esta igualdad que viene de este concepto, te está diciendo la proporcionalidad de complementos. Es decir, ¿qué es complementos? Café con azúcar, ¿no? Para la gente que lo toma endulzado. Pues si a ti te gusta un capuchino con una de Splenda, tu proporción es 1:1. Hay gente que se echa, y los he visto, un capuchino con 3 de Splenda. Su proporción es 1:3. Eso te lo dice esta función. Ejemplo. Te pongo que el mínimo de 2h, 1p. Pues puedes quitar la coma y poner una igualdad, ¿no? Te queda 2h igual a p. Hamburguesas y papas. ¿Qué significa eso? Que por cada una hamburguesa, a ver, sustituyen 1 aquí, 2 por 1, 2. Es decir, este cuate, dada esta función, por cada hamburguesa se come 2 órdenes de papas. Todo lo viste con esta igualdad. Muy sencillo. Entonces, vientos. ¿Cómo construir una función complementos? Muchas veces se las ponen en letras y te piden hacer la función, ¿se acuerdan? ¿Cómo se hace? Lo que tienes que hacer es algo así. Esto es una fórmula. Vas a poner el mínimo de las dos variables entre el número que te den. Es decir, imagínate este problema. Un individuo consume hamburguesas y papas. Por cada hamburguesa se come 2 papas. La gente piensa por cada hamburguesa, y aquí ponen 1, 2 papas. La gente pone esto, y no es eso. Vas a poner hamburguesas y papas. Por cada una hamburguesa, entonces abajo de hamburguesa le pones 1, se come 2 papas, entonces abajo de la variable papas pones 2. Y despejas. El 2 como pasa para el otro lado. Multiplicando y el 1. Y te queda el 2h, p. Es así como se sacan complementos. Y esta proporción implica que por cada hamburguesa, una hamburguesa, 1 por 2, 2 papas. ¿Sale? Esa recta de proporciones se ve algo así. ¿Qué función o qué características tiene?
será débilmente monótona, débilmente convexa y homotética. Complementos perfectos siempre es así. Y vean, si aquí tuvieras hamburguesas y papas, básicamente una hamburguesa, dos papas, dos hamburguesas, cuatro papas, tres, seis. Y así nos iríamos, pues, obviamente, las que sean necesarias, ¿no? Pero esto nos dice las proporciones por las cuales la persona decide consumir. ¿Dudas hasta aquí? Ok. Ces. Estas nunca vienen como ces, o sea, muchas veces no se dan cuenta que son ces, pero vienen mucho, porque la ces técnicamente hablando se camuflajea como 1000 tipos de funciones. Vamos a explicar cómo son. Esto es una ces. Tienes aquí un numerito, alfa, la X, la beta y una Y. ¿Cómo ubicar una ces? X y Y se están sumando. El exponente de X y Y es el mismo. Esto no es una ces, para que vean. Esto ya no es una ces. X y Y deben estar elevadas al mismo exponente y deben de estar sumadas. ¿Ok? Para tu ventaja, no tienes que derivar esta demostración que te puse aquí. Tiene una fórmula. La TMS de una ces es alfa por X a la su exponente menos 1 entre beta Y a la menos 1. O sea, literalmente solo es este por este y este por esto. O sea, es derivarlo de adentro. No te, haz de cuenta que esto no existe. ¿Y por qué? No existe. Porque a la hora de hacer la regla de la cadena, que no es necesario que la sepas hacer, ve qué pasa con este concepto y este concepto. ¿Qué les pasa? Se cancelaron. Y te termina quedando la derivada de lo de adentro. Es decir, para que tú saques una TMS de una CES, simplemente derivas lo que está aquí entre esto de aquí. Tan simple. Aquí tu fórmula. ¿Vale? ¿Preguntas hasta aquí? Ok. Ahora, dicho eso, esta TMS te dije hace unos minutos, o la CES, tiene, como le llamaríamos, tiene distintas facetas. Por eso se les complica en el examen, porque la CES puede ser sustitutos, puede ser Cobb-Douglas, puede ser complementos, puede ser cualquier caso. ¿Ok? Entonces se camuflajea. ¿Cómo vas a ubicar si una CES se camuflajea? Paso 1, sacas la TMS. Y si la variable, o bueno, el exponencial está a la 0, es 0, fíjate qué pasa. 0 menos 1, ¿qué te queda? Menos 1. Claro, alfa X a la menos 1 entre beta Y a la menos 1. ¿Cómo se pueden voltear estos de por acá? O sea, sería lo inverso, ¿no? Claro, lo inverso. Entonces, alfa entre beta, Y entre X. Los negativos se voltean y puedes hacer los positivos. ¿Y esta TMS a qué fórmula se parece de las ya vistas anteriormente? A la Cobb-Douglas. Claro. Entonces, si se comporta de esta manera, tú ya sabes sin mucha ciencia que esta función no es una CES, es una CES comportándose como Cobb-Douglas. Por lo tanto, pregunta que te hagan, ya sabes la respuesta. No tienes que trabajar con la CES. Ve esa CES a qué se parece y por lo tanto respondes lo pertinente. Siguiente, si la exponencial es 1, pues a ver qué pasa si la exponencial es 1. Estoy trabajando con esta fórmula, ¿no? 1 menos 1, 0. Te queda alfa entre beta. ¿Qué TMS era constante entre constante? Sustitutos. Sustitutos.
Buenísimo. Entonces, ya sabes todo lo que le correspondería a esa función. Siguiente. Si esta variable es infinito negativo, pues te queda básicamente x a la infinito. ¿Qué es x a la infinito? ¿Se puede determinar? No. Es indeterminado. La única TMS de todos los casos que tenemos que esté indeterminada es complementos perfectos. ¿Y a qué me refiero con indeterminada? Aquí la pendiente es infinito. Y aquí la pendiente es ¿qué? Cero. Está determinada la TMS. En un lado es infinito y en otro lado es cero. ¿Cómo sé cuánto vale la TMS aquí? En una escuadra. ¿Se puede saber? No, porque No. no. Claro, No, no. no hay pendiente ahí. O sea, en una escuadra, o eres flat o eres parado, ¿no? No lo puedo saber. Complementos perfectos es aquel caso que su TMS está indeterminada. Si en la CES la TMS está indeterminada, como el ejemplo que acabo de describir hace unos segundos, se dice que es complementos perfectos. Y ya para terminar, si este es menor a 1, ¿están de acuerdo conmigo que es 0.5? Vamos a hacerlo. Alfa x a la 0.5 menos 1 entre beta y a la 0.5 menos 1. ¿Qué nos queda? Alfa x a la menos 0.5 entre beta y a la menos 0.5. Puedo voltearlas porque los exponentes negativos no me gustan. Y vean esta TMS. ¿A qué caso se parece matemáticamente hablando? A los convexos. Y si fuera mayor que 1, es exponencial. ¿Cuánto es mayor que 1? 1.5. Y yo te pregunto, 1.5 menos 1, ¿qué te queda? Pues 0.5, ¿no? ¿Qué TMS era cuando te queda la X arriba y la Y abajo? Los casos cóncavos. Entonces, vean, teniendo esta cosa horrible, tú puedes deducir a qué familia le va y decir las propiedades que te correspondan, que ya te di todas estas aquí arriba. ¿Ok? CES no Pues es tan entonces, complicado. una pregunta, Sí, perdón. no. Entonces, o sea, CES a fuerza va a tener, sí, ¿no? O sea, a fuerza va a tener que ser alguno de estos 5 casos. 100%. Ok. ¿Sale? Vientos. Ahora, hay dos sopas para trabajar con CES en caso de que te pregunten sus características. La primera es que lo hagas manual. O sea, esto que hicimos aquí arribita, esto de hacer todo desde cero, volverlo a hacer. Tampoco está grave, ¿no? Sacas las dos derivadas, ves si son positivos o negativos, dices, es tal. Dos, divides, ves la TMS, ves cómo se comporta. O sea, hay un procedimiento manual que, vean, una hojita, tampoco es grave, y lo sacas, ¿no? El tema es que como que visualmente te abruma, ¿no? No sé si sea tu caso, pero yo he visto muchos alumnos que se topan con una CES y de cajón ya colapsan, ¿no? Entonces quiero que tengas muy claro que si es la CES, primero la TMS tiene una fórmula. De ahí puedes partir. No tienes que hacer todo este derivada y todo. No. Parte de la derivada de la TMS ya en fórmula. Y de ahí, hazlo manual. O, si eres bueno con teoría, memoria, etcétera, ubicar tus casos y dar lo pertinente, ¿no? Entonces, bueno. Cuasi lineal, ya la última. ¿Qué es una función cuasi lineal? Lo dice su nombre, casi lineal. Es decir, hay una variable de la x o y que es lineal, que está elevado a la 1, y otra que no está elevado a la 1, es una función, es decir, y al cuadrado, por ejemplo. Logaritmo natural de y, raíz de y al cubo, cualquier cosa que esté a la no 1. O pues al revés, que la x sea la que tenga al cuadrado y la y sea constante. Una es constante y la otra no. Aquí lo único que podemos decir de las cuasi lineales es que no son homotéticas. Es lo único que puedo concluir. Aguas. No concluir algo no significa que no pase. O sea,
para tú saber su monotonía, para tú saber su convexidad, todas esas características que analizamos, monotonía y convexidad, tienes que hacerlo manualmente. O sea, te remontas a la página 2 y 3 de esta presentación que te dice cómo saber si es convexa, débil, estricta, ta, 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 ta. Lo tienes que hacer manual. No porque no te lo ponga aquí significa que no existe esa propiedad. Lo único que te estoy poniendo aquí es lo único que podemos concluir siempre. Y en una cuasilineal lo único que siempre puedo concluir es que no va a ser homotética. ¿Quién me quiere decir por qué llegamos a esta conclusión rapidísimo? Porque los exponentes son distintos, ¿no? ¿Pero de la función o de la TMS? De la TMS. Claro, si tú derivas x te queda 1, derivas y al cuadrado te queda 2y. Técnicamente hablando, que esto esté 1 es x a la 0. Claro. X está elevado a la 0 y y está elevado a la 1. No comparten exponentes. Y cuando la TMS, x y y no compartían exponentes, sabíamos que no era homotético. Entonces, es lo único que puedo concluir de las cuasilineales. ¿Dudas hasta aquí? ¿Nadie? Respecto a convexidad de los cosilineales, En este depende. caso, ¿cómo? Depende, ¿no? Sí, va a depender cada problema. Ya darte un caso particular, pues no sabríamos, ¿no? Pero por eso no lo pongo, porque vas a tener que hacerlo manualmente para cada caso. ¿Va? Va. Ok. Para terminar ya, último fun fact, las transformaciones monotónicas. Y ya con esto acabamos el bloque de hoy para seguir con restricción presupuestal el día de mañana. Las transformaciones monotónicas son aquellas alteraciones a la función de utilidad que no afectarán las preferencias. Es decir, en Eco 3 no nos importa la utilidad total. A eso se le llama cardinalidad, suena muy fancy, pero la utilidad total no nos importaba. Lo dije al principio de la clase. Que tu utilidad sea 8, o sea de 10, o sea de 100, no me dice nada. Nada. Porque es subjetivo. Lo que sí importa son tu TMS, las preferencias. Porque la TMS te decía cuánto sacrificas de Y por una de X. Si yo sacrifico muchas Y por una de X, significa que valoro mucho la X. Si sacrifico poquitas Y por una de X, significa que me gusta, pero lo valoro poquito, ¿no? Entonces lo que importa es eso, no tanto la utilidad total. Por lo tanto, veamos qué transformaciones podemos enfrentar. Imaginemos originalmente esta función de utilidad y cómo te lo van a preguntar el día del examen. Te van a decir, esta función, ¿cuál de las siguientes representa una transformación monotónica? A, B, C, D. Ok. Si le sumas una constante, x al cuadrado y más 10, es una transformación monotónica. Porque a la hora de sacar la TMS, la derivada de 10, ¿qué te queda? Pues 0. Derivada de 10 es 0. Entonces no alterará la TMS. Si multiplicas por una constante, es lo mismo x al cuadrado por y que 10 veces x al cuadrado por y. Es lo mismo. Agregar una exponente positiva. ¿Por qué digo positiva? Porque si le clavas una exponente negativa, en lugar de que sean bienes, ¿ahora qué serían? Males. Males. Entonces ahí ya alteraste muchísimo las preferencias. Entonces, la función utilidad que tenías originalmente al cuadrado, al cubo, a la 10. Y la última, un logaritmo natural. A la función de utilidad le clavas un logaritmo, no vas a alterar las preferencias. Para que no sea tan complicada la cosa, hay dos reglas. Uno, que tengan la misma tasa marginal de sustitución. Y dos, la misma naturaleza de los bienes, o sea, que sean bienes, males o indiferentes en cualquier caso, ¿no? Que no cambies de bien a mal. Ejemplo, x por y. Su TMS, o sea, la derivada de x es y, y la derivada de y es x, ¿no? La TMS es y entre x. Buenísimo. Ahora, la derivada de x sería 2xy al cuadrado, y la derivada de y es 2x cuadrado y.
Si sacamos la TMS, se va el 2 con el 2, el cuadrado con esta X y el cuadrado con esta Y. Nos queda Y entre X. ¿Es o no es la misma TMS? Es la misma TMS. Y en ambos casos las derivadas nos dieron positivas, o sea, en ambos casos son bienes. Cumpliste con que tengas la misma TMS y que la naturaleza de los bienes no haya sido alterada. Entonces, para que tú sepas en el examen cuál es una transformación de otra, sacas estos pequeños 3 pasitos. Si siguen siendo bien, o mal, imagínate que te ponían males, no importa. Son males y males. El chiste es que no cambiaran las preferencias. Y la TMS te da lo mismo, es una transformación monotónica. Porque obviamente aquí se ve fácil, como que lo eleva al cuadrado nada más, ¿no? Pero hay veces que les clavan algo así. O sea, les ponen cosas muy difíciles, ¿no? Tipo logaritmo 10, x cuadrado ya. Es una transformación monotónica. O sea, puedes clavar las 4 reglas al mismo tiempo. Y ahí medio se les complica, pero bueno, tampoco es grave con que saques las derivadas y veas que es la misma naturaleza y la misma TMS. ¿Dudas hasta aquí? Ok, entonces, sin más por el momento, les agradezco su tiempo. Quisiera saber qué preferirían. Digo, ya el miércoles salen de clases, nosotros vamos a seguir y probablemente jueves, viernes, sábado sean sesiones matutinas. Pero para el tema de lunes, martes y miércoles, ¿tienen clases todavía algunos de ustedes o ya nada? Sí, todavía tenemos. Yo Ok, igual. ¿y tienen clases en la mañana, en las tardes? O sea, ¿cómo está la cosa? Yo tengo como por todo el día, o sea, tengo tiempitos libres, pero me acoplo a lo que diga la mayoría. Ok, Yo el martes los puedo demás. desde las 11:30 y ya lunes y miércoles igual me acoplo. Ok. Yo creo que ahí voy a analizar el grupo, cómo están en horarios. Probablemente, aunque no me guste, tendremos que hacer las sesiones un poquito nocturnas, tipo 7, 8. Sé que es de flojera, pero creo que así podríamos englobar a la gran mayoría que pueda conectarse. Hipotéticamente hablando, si uno de esos 3 días lo pongo en la mañana, espero pueda quedarle a todos. Y si no, igual, como les dije, se les habilitará la grabación. Ya jueves, viernes y sábado, pues es otro paquete. Entonces, muchas gracias a todos por conectarse, y por su confianza. Nos vemos mañana. Ahorita les aviso en el grupo de WhatsApp a más tardar a las 1 o 2 de la tarde qué plan para mañana. Muchísima suerte a todos y les mando la nota y la tarea por el grupo. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Gracias. Bye, cuídense.